al primer versículo que los voy a invitar a que lo busquen, que es Efesios 6, 13 y 14, que Ainara lo sabía siempre y los leía, y que vuelvo a repetir que esta es una de las características que nosotros debemos tener muy presentes. Cuando todos lo tengan, me lo comparten con un amén. Amén. Yo lo voy a leer desde acá porque tengo Reina Valera. Lo vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Como dije recién, el apóstol Pablo lo define como el primer componente, ¿sí?, de la armadura. Y en estos dos versículos, aquí el Señor es muy claro cuando nos dice: toma la armadura, toda la armadura de Dios. Como decía la pastora anoche, nosotros cuando nos levantamos, entregamos el día, lo primero que tenemos que hacer es ponernos toda la armadura de Dios. No una parte y la otra no, toda. Y cuando estemos firmes, ¿sí? ¿Por qué tenemos que estar firmes? Porque si no, vamos a estar como ese barquito que viene en las olas y lo llevan de un lado para el otro. Entonces nosotros debemos estar firmes en el Señor, ceñidos nuestros lomos, ¿sí?, con justamente el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia. Yo le había dado un ejemplo a los niños y que les decía: supónganse que yo tengo una fiesta, ¿sí?, donde tengo que ir y me compré ropa un mes antes. ¿Se acuerdan lo que les dije? Sí, sí. Y que yo ese día de la fiesta me puse la camisa y el pantalón que me había comprado. ¿Y qué me pasaba si no me ponía ese cinturón? Se me iba a caer la ropa, ¿sí? Y qué papelón que iba a pasar. Entonces, me llamó la atención porque después, a la otra clase, vinieron los chicos, el colo que nosotros le decimos, y me dice: señor, me traje el cinturón puesto. Qué maravilla esas cosas que los niños pueden decir, ¿no? Porque de una u otra manera, con el juego, a ellos les queda tan grabado lo que tienen que hacer. Y este sábado, que vino de vuelta al colo, me dijo: señor, mi mamá no me dio el cinturón de la verdad. Uy, le digo: cuidado que se te puede caer el pantalón, entonces vas a estar como la señor. Esas cosas son ellos con su inocencia, nosotros sabiendo. Debemos tener bien en claro por qué nosotros tenemos que tener este cinturón. Porque esto es lo que va a mantener unida a toda esa armadura, ¿sí? Y esto, ¿para qué nos va a servir? Para defendernos. ¿Y de qué nos vamos a defender? De la maldad, de la mentira, del engaño. En otra versión dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fíjense que acá el Señor no nos dice si queremos o no queremos. Él nos pide que estemos ceñidos nuestros lomos con la verdad. ¿Sí? Entonces acá el Señor es muy claro en lo que nos está pidiendo, porque es un mandato que nuestro Padre Espiritual nos deja y que está escrito en la Biblia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos defender nuestra posición, que es cuando tenemos ese cinturón de la verdad y para andar justamente en la verdad. Acá
se ve realmente la posición del creyente. Acá vamos a saber que el Señor nos dio esta arma, ¿sí? Y nosotros vamos a demostrar cuán firme estamos en esta verdad. Entonces, este componente de la armadura de Dios, nosotros, como decía la pastora anoche, en la hora de la oración, cuando nos levantamos, lo primero que hacemos es colocarnos, ponernos este cinturón de la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que salir a batallar todos los días con el mundo. Y nosotros debemos estar firmes. ¿Saben por qué? Porque a veces creemos estar firmes y por allí tenemos o escuchamos alguna murmuración o escuchamos algún comentario, y eso es lo que hace el diablo, eso es lo que hace el engañador, eso es lo que hace el mentiroso. Ponernos ideas o cosas que a lo mejor, si no estamos bien firmes, como dice en Efesios, nosotros podemos dudar, se nos prende esa lamparita de la duda, y un hijo de Dios no debe tener dudas. Un hijo de Dios debe ser un creyente, pero que de su boca solamente salga la verdad. Si nosotros por allí tenemos dudas, todos tenemos dudas a veces, y más cuando estamos caminando en este camino maravilloso que nos da el Señor Jesús, debemos aprender que para eso nosotros tenemos personas arriba de nosotros, que allí es donde nos tenemos que sacar las dudas. El engaño, la mentira, las murmuraciones, a veces hasta nuestra propia malicia por ahí. ¿Por qué no? O creer que sabemos más que el otro, no nos ayuda a crecer. Nosotros debemos mantenernos siempre con la verdad. ¿Saben por qué? Porque en Juan 14:6, allí tenemos un versículo donde dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso, parte de esa armadura es estas tres personas en uno que tenemos: Jesús, el Espíritu Santo y el Padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Esos son los tres componentes que nos enseñan a andar en la verdad. Acá, en esta cantidad de hojas, está la verdad. Este es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros debemos aprender a manejarnos con esto. ¿Sí? No es solamente tenerlo por tenerlo, no. Que nos cuesta, yo siempre digo, no sé cómo me voy a acordar de tantos versículos, pero se aprende, se aprende. Cuando uno tiene esa buena predisposición para aprender, y cuando, por sobre todas las cosas, tenemos bien presente este versículo donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros debemos conocer las verdades, no los supuestos, vuelvo a repetir, no los rumores, no las murmuraciones. Nosotros debemos basarnos en la verdad de nuestro Señor Jesús. Él lo dejó plasmado en cada paso que dio, en esos caminos que Él recorría, ¿sí? Llevando la palabra. Y nosotros, sus hijos, nosotros que queremos seguir en este camino, debemos aprender que solamente a Él debemos seguirlo. Y si no, como dije recién, aquí tenemos tres pastores en los cuales lo que a nosotros nos dé
una duda que no debe existir en el Hijo de Dios, tenemos para consultarnos. Ahora, nosotros, como verdaderos hijos de Dios, si dejamos un espacio, todos lo sabemos, si dejamos un espacio chiquitito así, ¿quién va a entrar? El enemigo. ¿Qué nos va a hacer? ¿Nos va a atacar? Claro que va a atacar el Hijo de Dios. ¿Saben por qué? Porque es un alma que se le arrebató y Él la va a querer volver a tener. Entonces, nosotros no podemos permitir eso, porque cuando ataque al Hijo de Dios, va a ser terrible, porque va a ir contra todo, no nos va a dejar en paz. ¿Y dónde nos va a atacar? Donde más nos duele. Entonces, después, volver otra vez al camino del Señor, se nos va a hacer difícil. Por eso nosotros debemos tener autoridad para poder estar firmes ante ese enemigo que tenemos. Debemos tener credibilidad de nuestra palabra, porque nosotros, si decimos una mentira, miren, el lunes, Evangelina dijo, no hay mentiras grandes ni chicas, son mentiras. ¿Es verdad? Yo antes decía, bueno, es una mentirita piadosa, le digo, total, no pasa nada. No, pero hoy no. Hoy es una mentira. Chiquita, grande, es una mentira. Y en nosotros, en nuestra boca, no debe haber mentiras. Debe haber verdades, porque el Señor se manejó siempre con las verdades. ¿Sí? Y nosotros debemos seguir su ejemplo. Si nosotros perdemos esa credibilidad de la palabra, miren, podemos hacerle mal, porque seguro vamos a hacerle mal a un hermano o a un vecino o a lo mejor a alguna familia que digamos una mentira o que pongamos a alguien en problemas. Pero ¿saben qué es lo que más nos tiene que preocupar a nosotros como verdaderos hijos de Dios? ¿Cómo está el Señor mirándonos? Porque Él es nuestro primer amor. Y nosotros vemos por sus ojos y agradecemos que estamos en este camino. Yo siempre digo que si estamos acá, yo quien iba a decir que iba a estar en este camino, sin embargo hoy estoy acá, era un propósito del Señor traerme acá. Y como dice la canción, no vuelvo más atrás. La pastora dice que no digamos cosas que después no pueden pasar lo contrario. No, pero están firmes. Eso es lo que importa, que estemos firmes en el camino del Señor. Porque si dudamos, si tambaleamos, y ya ahí estamos dándole paso al enemigo. Y nosotros debemos tener autoridad suficiente para batallar contra ese engañador, contra ese enemigo que nos va a atacar seguramente. Como decía recién, si nosotros dejamos esa puertita abierta, le estamos dando lugar a ese enemigo. Entonces, nosotros no solo debemos munirnos de esta palabra, sino debemos estar seguros de lo que hacemos. Seguros. Porque ¿saben qué? El enemigo nos va a venir a pelearnos, el enemigo va a venir a atacarnos, y si nosotros tenemos ese cinturón de la verdad bien puesto, bien firmes, bien ceñidos, para que nada se pierda, y déjenme decirle que va a tener que pegarse la vuelta. Por eso es conveniente que no solo estemos en la palabra, sino que también podamos estar con la alabanza. A veces yo voy por ahí por la calle y a lo mejor voy cantando y voy hablando sola. Y bueno, yo hablo con el Señor, le pido al Señor, porque ¿saben qué? Cuando no le pedí, metí la pata.
Entonces después no sabía cómo salir. ¿Cómo salir? Como hizo David. Que David, por ese pecado que llevaba con Betsabé, ¿qué hizo? Se arrodilló y le dijo al Señor cuál era su pecado. Y el Señor lo perdonó. Pero pasó mucho que él andaba de mal en peor. Entonces, es como me dijo una vez la pastora, reconozcamos, si tenemos un error, claro que lo vamos a tener. Si no somos perfectos, el único perfecto no está más, murió en la cruz por nosotros. Pero reconozcamos, aprendamos a ser humildes como era el Señor. Aprendamos a reconocer cuando nos equivocamos. Arrodillémonos. El Señor nos escucha. El Señor nos va a dar esa palabra de aliento y no en una voz audible. Nos va a hablar en una alabanza, nos va a hablar en una palabra, nos va a hablar. Pero nosotros debemos saber que tenemos que manejarnos con la verdad, porque la verdad forma parte de la armadura de Dios para andar siempre en ella y sobre todo no dejarnos engañar. Si nosotros no estamos firmes, nos van a engañar. Ese engañador, ese mentiroso, ese rey de las tinieblas, nos va a engañar y nos va a hacer caer. Entonces, ¿después qué hacemos? Y nos vamos. ¿Por qué nos vamos a ir? Porque no estamos seguros, porque no estamos firmes. Pero si nosotros mantenemos y llevamos presente ese versículo que leí recién, donde dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, no nos vamos a desviar. Pero estemos seguros, cuando tomamos una decisión, seguros de lo que hacemos. ¿Sí? Le voy a pedir a la sierva que me busque Éxodo 18, 21. Y estuve buscando también en Google, en la Biblia, de cuántas veces está escrita la palabra verdad en la Biblia. Me saltó más de 25 veces, pero yo acá tengo un montón de versículos y yo creo que debe haber más de 25 veces la palabra verdad, porque el Señor era verdad. Entonces, es verdad, mejor dicho, en cada versículo está escrita la verdad. En el en Éxodo 18, 21, dice: además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. Yo estoy mirando la película Moisés y los 10 mandamientos. Y la verdad que la devoción de Moisés con el Señor, ojalá llegue alguna vez a ser como Moisés. Esa entrega que tiene con el Señor, y él lo escucha, y el Señor le habla, y el Señor le pide, y él va y lo hace, y él tiene poder, porque él cree en la palabra de nuestro Señor. Por eso tiene ese poder con ese bastón que tocó el mar, que se abrió el mar, que pasaron. Él tiene poder porque él cree en esa palabra y como tal actúa. Entonces él, en un momento el Señor le pidió que eligiera estos hombres dotados de virtud, temerosos de Dios y varones de verdad. Y así lo hizo Moisés. Y yo recuerdo que Aarón, que estaba pasando por un proceso mal, él se arrepintió de lo que había hecho y también fue elegido. Entonces, no quiere decir que porque nos equivoquemos no vamos a ser elegidos para tal o cual tarea. A veces podemos llegar a no entenderlo, pero para eso preguntamos. A mí me pasó. Y por eso fui y pregunté. No nos quedemos con duda
esa duda no puede existir en un hijo de Dios, porque esa duda se va metiendo en la cabeza y nos hace pisar el palito. Y nosotros no tenemos que pisar el palito. Al contrario, nosotros debemos estar bien protegidos para que no entre ni la maldad, ni la mentira, ni el engaño en nuestras vidas. Amén. Amén. Vamos a buscar Deuteronomio 32:4. Y todos estos versículos son todas las verdades que Dios dejó escrito. Y dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y es recto. Él era el único ser que no tuvo iniquidades, que no tuvo pecados. Por eso pudo hacer todo lo que hizo, más allá de pasar por todo eso que pasó cuando fue a la cruz. ¿Sí? Todos sus caminos son rectitud. No es que sea uno solo, todos lo que Él enseña en la Biblia son rectitud. Y por ende es un Dios de verdad. Y por ende es justo y es recto. Amén. Primera de Reyes 17:24. Un poquito de agua. ¿Está? Primera de Reyes 17:24 dice: entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Nosotros debemos llevar esa palabra en nuestra boca, la palabra de la verdad, en todo momento, en todo momento. Hay momentos que van a ser más difíciles que otros, sí, van a ser más difíciles que otros, pero que no nos apartemos como hijos de Dios de la verdad, no nos apartemos. Proverbio 23:23. Miren lo que dice acá. Dice: compra la verdad y no la vendas. Nosotros compramos esta verdad gracias a las personas que se nos cruzaron, a cada uno. Compramos esta verdad. No la vendamos, mantengámosla, cuidémosla, porque esto es lo que nos va a llevar a la salvación, a la vida eterna. Esto, la verdad. No que la compramos y después en la primera cambio, chao, la vendemos, me olvidé. No, no nos olvidemos. Nosotros somos adultos, podemos comparar aquella vida y esta vida. Y cada uno tiene, como decimos siempre, libre albedrío de elegir. Pero si elegimos esta verdad, mantengámonos en esta verdad. Porque esta es la que nos va a hacer, esta es la que nos va a salvar, esta es la que nos va a llevar por ese camino de rectitud, esta es la que nos lleva al Señor. Esta verdad, no la otra que nos quieran vender. Proverbio 8:7. Porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. Es lo que dije recién. Que de nuestra boca solo salga la verdad. Que la mentira no tenga lugar. Para nada. Salmo 25:5. Dice: encamíname en tu verdad y enséñame. El Señor nos encaminó en la verdad. Y nosotros estamos aprendiendo. O sea que tenemos los pastores que nos enseñan. ¿Sí? Eso es lo que nos va a ayudar a crecer.
Pero nosotros debemos dejar que esa verdad entre. Nosotros debemos dejar y asistir a que esos pastores nos enseñen, a que nosotros podamos crecer, a que nosotros seamos excelentes hijos de Dios. En el Salmo 40:11 dice: Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Este es un pedido que tenemos que hacer siempre, pero debemos cumplirlo. No lo pidamos de boca y después, como decimos siempre, y afuera hacemos y decimos otra cosa. No. Acá somos así, allá también somos mejores, porque nos tenemos que diferenciar de los demás, del mundo. Nosotros ya probamos lo que era allá. Ahora yo en lo personal probé esto, pequé en esto. Y cada uno sabe lo que tiene que elegir. Y si elegimos acá, cultivemos esto, cuidemos esto, aprendamos de esto. Miren cuando lleguemos a saber cómo saben los pastores. Nos falta rato todavía, bueno, pero vamos por buen camino. El Salmo 43:3 dice: envía tu luz y tu verdad, y éstas me guiarán. El Señor siempre nos envía luz. Y nosotros somos seres de luz. Y si nosotros nos manejamos con esto, nos van a guiar siempre. No querramos tomar decisiones por nuestros propios medios. Las decisiones las consultamos. ¿Sí? Cuando no consulté me fue mal, entonces aprendí a consultar. Y es Él el que me va a dar las respuestas. Y me las dio. Y me la dio. ¿Pero por qué? Porque me pasó y hice como David. Me arrodillé, le expliqué lo que había hecho, pedí perdón, porque no lo puse a Él en primer lugar. Y así me fue. Pero estoy sabiendo. ¿Por qué? Porque Él escuchó. Que yo fui sincera de corazón. Yo le dije lo que había hecho. ¿Pero por qué? Porque yo estaba mal. ¿Quién me ayudó? La pastora, a quien corresponde que nosotros acudamos. Entonces, no tengamos miedo de arrepentirle y decirle: Señor, hice esto, perdóname. Debemos hacerlo para que nosotros sigamos en un camino correcto. Ahora, no lo volvamos a hacer a cada rato, porque el Señor va a decir: bueno, ¿hasta cuándo, Laura? Cortala. En Salmo 51:6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Todo nos da el Señor, todo. Nosotros lo amamos, ¿sí? Amamos la verdad en lo íntimo cuando estamos, y también en lo no íntimo pero siempre estamos con Él. Siempre. De eso no nos olvidemos. Salmo 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron. Nosotros debemos ser misericordiosos con el otro. Debemos amar la verdad, pensar en el otro, ayudar como el Señor nos ayuda a nosotros. Debemos aprender a ser buenos hijos de Dios, pero sobre todo basarnos en lo que hoy estamos hablando, en la verdad. Un hijo de Dios no puede vivir en la mentira. Vuelvo a decir que no le estamos haciendo daño al otro. Los ojos del Señor se entristecen. ¿Sí? Dice el Salmo 86:11: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad.
El Señor me lo enseñó el camino. Y caminaré en su verdad, no en mi verdad, en la verdad del Señor, que es la que nos enseña todos los días. Nosotros somos quienes lo dejamos entrar y quienes, si queremos, caminamos, y si no queremos, cada uno sabe. El Salmo 98:3 se ha acordado de su misericordia y su verdad para con la casa de Israel. Él siempre misericordia y verdad para la casa de Israel. ¿Quién es la casa de Israel? Nosotros. ¿Él nos abandonó? No. ¿Él es fiel? Sí. Es 24/24. ¿Y nosotros? A veces nos acordamos y a veces no. El Salmo 105 dice, porque Jehová es bueno para siempre. No es bueno hoy y mañana no, como a veces nosotros que estamos hoy bien y mañana torcidos. No, Jehová es bueno para siempre. Es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. No son nomás para los de 50, de 60, El Señor está para todas las generaciones y para todas las generaciones que van a venir. El Salmo 111:7, las obras de su mano son verdad. Ninguna obra es mentira, las obras de su mano son verdad. El Salmo 119:29-30, aparta de mí el camino de la mentira. Nosotros si le pedimos, aparta de mí el camino de la mentira, debemos expulsarla a la mentira de nuestras vidas. El 30 dice, escogí el camino de la verdad. Claro que sí, nosotros escogimos este camino. Nadie nos puso, como se dice, el cuchillo en la panza para que vengamos acá, ¿no? ¿Cómo llegamos todos? Al menos en lo personal, destruida. Doy gracias a Dios. ¿Sí? Proverbios 28:20, el hombre de la verdad tendrá muchas bendiciones. Amén. Claro que van a tener bendiciones. El hombre de la verdad. El hombre de la mentira no creo que tenga nada. Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Hay muchos antes que cambiaron, que no creyeron en nuestro Señor y cambiaron esa verdad por la mentira. Decidieron, cada uno decide, el Señor deja escrito lo que nosotros debemos hacer. Cada uno decide. Muchos cambiaron la verdad de Dios por esa mentira. En toda esta exposición del cinturón de la verdad, pude concluir con dos ítems, que uno es, el cinturón de la verdad produce libertad, y el otro es, el cinturón de la verdad combate falsedad. ¿Y por qué digo produce libertad? Porque miren, nosotros allá éramos prisioneros. Creíamos que estábamos de 10. Hoy, conociendo este camino, estábamos prisioneros. ¿Prisioneros de qué? De la mentira, del engaño, de las malicias, de todo. De todo. ¿Qué quiere Satanás? Que nosotros no tengamos ese cinturón de la verdad. Porque ¿qué quiere hacer? Arrebatarnos, llevarnos, que sigamos siendo esclavos,
¿sí?, de la mentira. Pero nosotros nos revelaron lo que es la verdad. Por eso Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso nosotros, a medida que conocemos más de la palabra del Señor, nosotros hemos elegido, al menos los que estamos acá, hemos elegido, obviamente que hay otros hermanos que no han podido venir, pero que hemos elegido llevar una vida sana, una vida bella, una vida hermosa, con problemas, con dificultades, ¿sí? ¿Sí? Porque estamos inmersos en este mundo. ¿Pero qué quiere? ¿Quiere Satanás nuestra libertad? No. Él quiere arrebatarnos ese cinturón, del cual nosotros, bien firmes en la palabra de Dios, no lo podemos permitir. Bajo ningún punto de vista. Si queremos seguir en esto, en creer que el Señor es el camino, la verdad y la vida. Y el otro ítem, combate la falsedad. Una vez que la mentira corrompe ese cinturón, entra en la vida del creyente la mentira. Y allí la vida del creyente va a empezar a tener una vida que se va a empezar a desmoronar. ¿Por qué? Porque al romper ese cinturón, entra en nosotros la falsedad, la hipocresía, le abrimos la puerta a nuestro enemigo y vamos camino al desastre. Entonces, nosotros no debemos permitir que nos corrompan ese cinturón de la verdad. Mire, yo antes le había dicho el ejemplo del rey David, y en el Salmo 32, 2:5, ese lo voy a buscar porque no lo escribí. 32, 2:5. Ahí el rey David es cuando reconoce, acá está, del 2 al 5, cuando reconoce cuál es la dicha de pedir perdón. Y dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mire si es misericordioso nuestro Señor. Mire si nos perdona. Pero ¿cuál es la actitud? Esa la que hizo David, arrodillarse, decirle, pedirle. Y el Señor nos escucha. Amén. Amén. Entonces, para ir terminando, nosotros, como seguidores de Cristo, no tengamos vergüenza de presentarnos como somos, siervos y guardianes de la verdad. Que así nosotros, el Señor, mirando nuestras actitudes, mirando lo que hacemos, el Señor nos va a garantizar el éxito. Como decía, no tengo palabras para hablar, el Señor las da. Tengo miedo, y sí. Nosotros
con la sierva Rosana nos hace un cosquilleo hasta después de las 9 de la noche. Y bueno, pero el Señor nos deja, nos da, el Espíritu Santo nos da fuerza. Y acá estamos, enseñando, o mejor dicho, trayendo una palabra que nos edifica, porque la palabra nos edifica, la palabra nos habla, la palabra nos hace ver un montón de cosas que a veces no las vemos. Entonces, pensemos que nosotros no solo fuimos llamados para creer la verdad, esa verdad que está en esta Biblia, este maná de vida, ¿sí? O para conocer o defender la verdad, sino que fuimos llamados para vivir en la verdad. Y si nosotros podemos comparar aquella vida con esta vida, y en lo personal me quedo en esta vida, yo creo que muchos dirán amén. Amén. Muchos dirán amén, porque nosotros pudimos comparar una vida con otra. Y si nosotros nos convertimos en personas llenas de esta virtud, porque, a ver, el decir la verdad, el estar en la verdad, es una virtud. Más allá de que es una enseñanza, más allá de que la tomamos. Y por último, tengamos presente que el cinturón de la verdad fue diseñado solamente para protegernos. Nada más que para protegernos, tenernos puestos y poder salir a batallar allá afuera. Eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. Y en la escuelita bíblica nosotros lo comparábamos con los soldados. Ellos se protegían, ¿sí? Porque salían a una guerra. Nosotros también salimos a una guerra. ¿Cómo que no? Allá afuera tenemos ¿cuántos enemigos? Un montón. ¿Qué debemos hacer? Bendecirlos. Llevarle la palabra. Para que podamos traerlos, convertirlos y que sean unos buenos hijos de Dios. Y que cuando noten ese cambio de vida, van a querer seguir en este camino. En este camino, la verdad y la vida. Eso nos tiene que quedar bien en claro. Por eso, la verdad nos permite seguir a Dios sin desviarnos del camino correcto. Amén. Espero que les haya servido esta palabra. Que ustedes saben que anoche yo me acosté y puse la alabanza, la adoración, mejor dicho, que buscamos, porque siempre buscamos una adoración para cerrar. Y